la sesión. Y entonces nos toca empezar a ver lo que es la unidad 3 parte 4, o sea, la parte de lo que son las reacciones de los carbonilos. Vamos a empezar. No sé si tengan alguna observación, alguna duda, jóvenes. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado, ¿se escucha? Bueno. Bueno, entonces empezamos pues, jóvenes. Vamos a empezar la unidad 3 parte 4, que van a ser carbonilos, lo que es reacciones. Vamos a ver los objetivos. Léame por favor, Abel. Conocer los centros de reacción de los carbonilos y cuáles son sus principales reacciones. Ok. Léame por favor, Adrián. Conocer la reactividad de los carbonilos. Ok. A ver, Amílcar. Conocer algunas reacciones de adición al carbonilo. Ok. A ver, Beverly. Conocer algunas reacciones de óxido-reducción de los carbonilos. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos por las propiedades químicas. Vamos a ver que el carbonilo va a tener 3 centros de reacción. El primer centro de reacción, pues este que es el carbonilo. El segundo es el carbonilo hidrógeno, que esto únicamente lo tienen los aldehídos. Y tenemos el carbono alfa, se dan cuenta, el hidrógeno alfa es que puede reaccionar. Estas reacciones no las vamos a ver. Bueno, entonces vamos con el centro de reacción número 1, que es el carbonilo. Vamos a ver que en ese centro de reacción me puede dar únicamente adición nucleofílica en aldehídos y cetonas. Ojo con eso, son las reacciones que se van a dar. Vamos con el centro número 2. Con el centro número 2 se van a dar, o en el centro número 2 se van a dar las reacciones que son ese carbono hidrógeno, oxidación, y solamente van a ser los aldehídos los que van a dar esta reacción. Y nos van a dar ácidos carboxílicos. Bueno, el centro de reacción 3, que es el hidrógeno alfa, nos van a dar las reacciones de extracción de hidrógeno alfa con bases fuertes. Ese centro no lo vamos a ver. Vamos a ver en el centro número 1 la adición nucleofílica a carbonilos. Tenemos que el nucleófilo, ya sea con carga negativa o con electrones, me va a atacar al carbono que está cargado parcialmente positivo debido a la diferencia de electronegatividades entre lo que es el carbono y el oxígeno. ¿Ok? Entonces me ataca al carbono, se rompe el doble enlace, los electrones de doble enlace pasan al oxígeno. Entonces se dan cuenta que acá me quedó el oxígeno negativo. Una cosa importante, acá tenemos el carbonilo que tiene una hibridación sp2, tiene una geometría trigonal plana, y cuando se adiciona el nucleófilo pues me va a quedar un compuesto con hibridación sp3, o sea que va a tener una geometría tetraédrica. Cambia completamente. Este proceso es un proceso lento. ¿Por qué? Porque se tienen que mover los átomos. Están en una forma trigonal plana y se tienen que mover a tetraédricos. Eso se necesita energía. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, vamos con el centro número 2, que es la oxidación de aldehídos a ácidos carboxílicos. Se dan cuenta que aquí solo tenemos aldehídos. Acá tengo el hidrógeno, carbono,
que sería el aldehído, un agente oxidante y obtengo el ácido carboxílico. Lo que tengo que tener cuidado en este caso es qué tipo de oxidante utilizo, en qué medio. Si es un medio ácido, obtengo el ácido, pero si es un medio alcalino, obtengo lo que es la sal, porque hay una neutralización. Bueno, entonces acá tengo lo que es el aldehído. Entonces miren, la acetona no puede reaccionar porque no tiene el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta reacción se utiliza muchas veces para diferenciar entre aldehídos y cetonas. Los aldehídos sí se pueden oxidar y las cetonas no se pueden oxidar. Bueno, vamos a ver el centro de reacción número 3, que solo les voy a mostrar cómo es la reacción, pero no la vamos a ver. Ya no nos da tiempo, a puras penas terminamos con el programa como está. Entonces miren pues qué es lo que hacen. Una base fuerte, pero esta base fuerte es más fuerte que el hidróxido, extrae un hidrógeno alfa. El hidrógeno alfa lo extrae sin electrones. Entonces se dan cuenta que los electrones quedan con el carbono, o sea que se forma un carbocatión. Puede extraer cualquiera de los 4 hidrógenos alfa. ¿Y por qué están ácidos estos? Porque por efecto inductivo el carbonilo está trayendo carga. Entonces eso causa que los hidrógenos estén más ácidos de lo normal. Bueno, entonces se dan cuenta que el BF o la base fuerte se llevó el hidrógeno y me dejó un carbanión. Estos carbaniones pues lo que van a hacer es de que se van a, como son nucleófilos fuertes, se van a unir con otras moléculas y van a dar otros compuestos. Esto es muy utilizado en la parte de bioquímica en lo que son o se denominan condensaciones, porque la palabra condensación significa juntar. Estamos. O sea que ahí están juntando 2 moléculas, porque se llama condensación. Entonces eso es lo único que vamos a ver de el hidrógeno alfa. Vamos a ver la reactividad de los carbonilos. Tenemos los tipos de nucleófilo. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Tenemos nucleófilos sin carga, el agua, los alcoholes. Son considerados nucleófilos débiles. Entonces, leamos a ver por favor. Carlos Javier, léame por favor. Son considerados nucleófilos débiles, por lo cual necesitarán catálisis ácida, por lo general, o básica para reaccionar con el carbonilo. Entonces se dan cuenta, como son nucleófilos débiles, no reaccionan fácilmente con el carbonilo. Entonces lo que se hace es de que se les agrega ácido o base como catalítico. Bueno, a ver, léame Cristian, por favor. NH3 y aminas primarias y secundarias. RNH2 son nucleófilos fuertes a pesar de que no tienen carga y poseen hidrógenos activos. Bueno, entonces 2 cosas importantes. El amoníaco y todas las aminas primarias y secundarias son fuertes a pesar de que no tienen carga. Ojo con eso. Además, también tienen hidrógenos activos. ¿Ok? Bueno, entonces eso ahí por favor lo apuntan ahí, pues, porque eso es muy, pero muy importante. Entonces, tenemos que el amoníaco, que tiene 3 hidrógenos, tenemos la amina primaria, que tiene 2 hidrógenos, y la amina secundaria, que tiene 1 hidrógeno. Bueno, entonces estos hidrógenos vamos a ver que son denominados hidrógenos activos. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa que pueden reaccionar.
y vamos a ver algunas reacciones con esos hidrógenos. Entonces, estas son consideradas bases fuertes, a pesar de que no tienen carga. Se dan cuenta que este solo tiene el par de electrones. ¿Ok? Entonces, ahora los... Bueno, no son bases, son nucleófilos. Y los nucleófilos débiles serían el agua, y los alcoholes. Se dan cuenta que porque tienen electrones libres. Bueno, entonces vamos a ver. Eso ahí lo apunta porque se pueden confundir, porque como no tienen carga dicen, entonces son débiles. No. ¿Ok? Bueno, los nucleófilos con carga negativa pues son clasificados como nucleófilos fuertes. ¿Qué tenemos? Tenemos el hidróxido, que es OH-, tenemos el hidruro, que es hidrógeno con 2 electrones menos, tenemos el carbanión, que es el carbono con 2 electrones signo menos, y el cianuro con el carbono con signo negativo. Estos nucleófilos son fuertes, o sea que estos no van a necesitar catálisis. En el caso del amoníaco y las aminas tampoco necesita catálisis, pero como tienen el hidrógeno activo reaccionan de forma diferente a lo que son los nucleófilos con carga negativa. Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Ana Lucía, por favor. Licenciado, disculpe, en el otro lado dice nucleófilos débiles, ¿verdad? ¿Cuál? Nucleófilos fuertes y nucleófilos débiles. Nucleófilos débiles. Ah, bueno. A ver, ¿Qué lo veo borroso? sí, léame por favor, Ana Lucía. Son nucleófilos fuertes, no necesitarán catálisis para reaccionar con el carbonilo. Ok, eso es bien importante, ¿verdad? Los nucleófilos débiles sí necesitan catálisis. Vamos a ver el tipo de carbonilo. Puedo tener cetona, perdón, aldehído, o puedo tener cetona. Entonces, podemos ver nosotros que como la cetona tiene, aquí podemos ver lo siguiente. Se dan cuenta de que la carga positiva parcial que tiene el carbono necesita electrones. En este caso, el grupo R le puede dar electrones, ¿ok? Bueno, entonces, en el caso del aldehído solo tiene un grupo R, por lo cual va a estar estabilizando menos que lo que es una cetona que tiene 2 grupos R. Entonces, por eso es más reactivo el aldehído. Acuérdense ustedes que reactividad y estabilidad son contrarios. Entonces quiere decir que como este es menos estable, es más reactivo. Esta, como es más estable, es menos reactiva. ¿Está claro eso, jóvenes? Vamos a ver el impedimento estérico. El impedimento estérico, ¿se acuerdan ustedes que es el impedimento debido al tamaño de los grupos que están sustituyendo a lo que es el centro de reacción? Aquí el centro de reacción es el carbonilo. En este caso se dan cuenta que los hidrógenos pues son sumamente pequeños. Entonces en esta reacción de hidratación del formaldehído se dan cuenta que la reacción prácticamente se da en un 100%, ¿verdad? Debido a que los hidrógenos no causan ningún impedimento estérico. En cambio, miren acá, esta cetona, ¿verdad? Que tiene 2 grupos terbutilo. Entonces hay un gran impedimento estérico porque estos grupos son grandes. Entonces ahora cuando ustedes le agregan agua se dan cuenta de que no reacciona, ¿verdad? No reacciona. Entonces acá podemos ver la importancia del impedimento estérico. Entre más grandes sean los grupos, más difícil es que se muevan, ¿verdad?
Entonces por eso, en cambio, los hidrógenos se mueven fácilmente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que acá tenemos un carbono sp2 y acá tenemos un carbono sp3? Lo que implica que los grupos se movieron, ¿se dan cuenta? En cambio acá, como tenemos unos grupos muy voluminosos, muy grandes, entonces es más difícil que se mueva y entonces prácticamente no se da la reacción. ¿Estamos claros, jóvenes, o no? Dijo que entre más grandes menos reactivos son. Sí. Ok, gracias. Ok, a ver, léame por favor, Beverly. El aldehído reacciona más rápido que las cetonas por menor impedimento estérico. Ok, o sea que si se dan cuenta, el aldehído va a tener siempre un grupo R, en cambio las cetonas tienen dos grupos R, por lo cual tienen mayor impedimento estérico. Entonces por eso la importancia en lo que es la reactividad, el aldehído es primero que las cetonas. Vamos a comparar ahorita un aldehído alifático y un aldehído aromático, a ver quién reacciona más rápido. Aquí tenemos, se dan cuenta, tenemos el formaldehído, que es el aldehído más pequeño, y tenemos la acetona, que es la acetona más pequeña. Y acá tenemos el benzaldehído. Se dan cuenta ustedes que en este caso, que ya lo vimos cuando vimos los aromáticos, el carbonilo se puede estabilizar resonando en el anillo. Se dan cuenta que va a resonar la carga positiva en posición orto, en posición para y en posición orto. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esa carga que va a tener el carbono va a estar compartida por más átomos. Entonces quiere decir que el benzaldehído es muchísimo más estable porque la carga parcial positiva la está compartiendo muchos más átomos. Entonces, concluyendo, los alifáticos, tanto cetonas como aldehídos, van a ser más reactivos que los aromáticos. Se dan cuenta que aquí está unido directamente a lo que es el anillo aromático y por eso se puede dar la resonancia. Bueno, a ver, léame por favor, Débora, Jacqueline, por favor. Los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Ok, bueno, entonces ya vimos por qué. Porque los alifáticos estabilizan más la carga del carbonilo. Y así pasa también con la acetona, igual que el aldehído. Bueno, vamos a ver las reacciones de adición del carbonilo. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Reacciones de adición al carbonilo. 1.1. Adición de alcoholes. Formación de hemiacetales y acetales. Bueno, entonces, fíjense pues, esta reacción de adición de alcoholes a carbonilos causa una disminución de la reactividad. ¿Por qué? Porque el carbonilo es más reactivo que el alcohol que se va a formar cuando se una. Vamos a ver ahorita acá el ejemplo. Entonces miren, pues aquí tienen el aldehído. Se une un mol de alcohol, se va a formar el hemiacetal. ¿Ok? Se dan cuenta que en el carbono donde estaba el carbonilo, ahora tengo un OH y tengo un OR. El OR viene del alcohol. Entonces, este compuesto es muchísimo menos reactivo que lo que es el carbonilo. Y lo podemos ver simplemente. Primero, el alcohol es menos reactivo que el carbonilo. Y el éter es menos reactivo, es mucho menos reactivo. Bueno, entonces cuando se adiciona el primer mol de alcohol se llama hemiacetal. Bueno, después se puede agregar otro mol de alcohol y lo que se va a formar es el acetal. Se dan cuenta que ahora aquí ya no hay alcoholes, no, que hay únicamente éteres. Entonces este compuesto es muchísimo menos reactivo que, bueno, es mucho menos reactivo que este y muchísimo menos reactivo que el carbonilo.
Entonces, a nivel natural, muchas veces a las reacciones para poder conservar este carbonilo como tal, lo que hace es que lo transforma en otro compuesto que es menos reactivo y lo tienen ahí como reserva, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, la glucosa, que es un monosacárido, pues nos da energía al instante, o sea que es dinero en efectivo. Pero cuando ustedes tienen almidón, el almidón pues es una sustancia que es un polímero de la glucosa. Entonces el almidón no está disponible al 100%, ahí tiene que sufrir una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo, cuando tiene exceso, o las plantas cuando tienen exceso de lo que es la glucosa, la almacenan en forma de almidón o en forma de celulosa. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, así es como la naturaleza, se dan cuenta, cambia un compuesto que es más reactivo a uno que es menos reactivo. También la reacción puede pasar con cetona. Entonces, solo que va a tener diferente nombre. Cuando reacciona el primer mol de OH se llama hemicetal. Se dan cuenta que quita la A. La A me está indicando que es un aldehído. Entonces me forma siempre un OR y un OH que es menos reactivo que la cetona. Bueno, después reacciona otro mol de lo que es alcohol y me forma el cetal. Se dan cuenta que, ¿por qué? Porque es de cetona. Hemicetal porque es de cetona. Hemiacetal porque es de aldehído y acetal porque es de aldehído. Bueno, no sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Estamos bien, no? Sí, todo bien. Bueno, eso espero, jóvenes. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, jóvenes. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 3-nitrobenzaldehído. Se dan cuenta que aquí se va a formar un hemiacetal o un acetal, porque es aldehído. Bueno, entonces fíjense, pues aquí eché en exceso el alcohol. O sea que lo que se va a formar aquí va a ser el acetal, porque se van a meter 2 moles del alcohol. Está catalizado en medio ácido porque sabemos que el alcohol es un nucleófilo fuerte o débil, joven. Es débil. Es débil, por eso es que necesita catálisis. Bueno, entonces miren ahora qué pasó. Se unió 2 moles de el metanol y es un alcohol pequeño, pues es más fácil también que se dé la reacción porque no tiene mucho impedimento estérico. Entonces se me forma el acetal. Se dan cuenta que miren el nombre tan sencillo, 3-nitrobenzaldehído dimetilacetal. ¿Por qué? Porque están metiendo 2 metilios. Miremos acá el acetaldehído. El acetaldehído con 2 moles de etanol medio ácido, lo que se va a obtener también es un acetal. Se dan cuenta que aquí tengo los 2 éteres. ¿Ok? Bueno, entonces acá se llama dietilacetal del acetaldehído. ¿Se dan cuenta tan sencillo el nombre? Entonces este sería un acetal. ¿Cuál de los dos sería más reactivo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿Por qué? porque los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Perfecto. Se dan cuenta que este es un aromático y este es un alifático. Este está más estabilizado, por lo cual reacciona más lento. O se tienen que poner condiciones más fuertes. ¿Ok? Bueno. A ver, léame por favor, Eddie Mauricio, por favor. Una aplicación de estos compuestos en la química de los azúcares, como mostramos a continuación. Entonces, los azúcares pues son bastante importantes para ustedes, como pueden trabajar en un ingenio, ¿verdad? En la parte agrícola, ¿verdad? Porque eso es una agroindustria, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, vamos a ver la glucosa. Aquí tenemos nuestra glucosa, miren.
La glucosa es una aldosa. Los carbohidratos siempre van a tener aldehído y cetona y van a tener múltiples OH. Se dan cuenta que aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 OH. Esta sería la D-glucosa. Entonces, fíjense pues, la D-glucosa, cuando ustedes la disuelven en agua, se va a formar un enlace hemiacetálico. Miren pues, aquí reacciona. Acá podemos ver, jóvenes, podemos ver que tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, acá va a reaccionar este oxígeno con el carbonilo. Se dan cuenta que aquí está doblada la molécula. Y al reaccionar el OH con el carbonilo, se dan cuenta que me forma un hemiacetal. Y entonces forma un ciclo de 6. El ciclo de 6 es el ciclo más estable a nivel natural. De ahí el segundo ciclo que se encuentra más estable es el de 5. ¿Y cómo se sabe eso? Pues es el ciclo que más se encuentra en los compuestos orgánicos. Se dan cuenta entonces que ahora acá está el enlace, miren, de éter. Y acá tienen el OH que puede estar en la posición esta que es la ecuatorial y en la posición esta que es la axial. Por eso es que no lo ponen ahí. Entonces resulta que esta forma es muchísimo más estable que la forma abierta. Entonces miremos el proceso de mutar-rotación. El proceso de mutar-rotación, se dan cuenta ustedes acá que en este caso el OH está en posición axial y acá está en posición ecuatorial. Este es ecuatorial. Desgraciadamente por el tiempo nosotros no miramos esas cosas, ¿verdad? Me hubiera gustado podérselas explicar, pero no alcanza el tiempo. Bueno, entonces se dan cuenta que cambiar el OH de la posición axial a la posición ecuatorial se llama mutarrotación. Por eso es de que aquí no ponen el OH en uno específico, porque el compuesto se va a estar transformando. ¿Cuál es el más estable? ¿En posición axial o en posición ecuatorial? A ver quién mira ahí en la información que tienen que cuál es el más estable. A ver, chicos, miren y ya ustedes me pueden decir cuál será el más estable. Eso es importante que lo puedan interpretar a la hora de que ustedes estén viendo alguna cosa de eso. A ver, ¿cuál será la más estable? ¿La axial o la ecuatorial? A ver pues chicos, miremos el análisis. Miren, acá tiene 36% de rendimiento y acá tiene 64% de rendimiento. ¿Cuál es la que es más estable entonces? ¿Cuál es la más estable, jóvenes? La segunda. La ecuatorial, ¿verdad? Porque quiere decir de que vamos, ese ya no lo vieron, pero la posición ecuatorial es más estable que la ecuación, que la posición axial. Entonces, en este caso se dan cuenta que un 36% está en axial y un 64% está en ecuatorial, y por eso es que no lo ponen acá en una posición. En dado caso, si quieren poner una posición, tendrían que poner en la posición ecuatorial, que es la más estable. ¿No desea alguna duda, Juan? Esto que está acá abajo es porque el compuesto es ópticamente activo. Eso lo pueden medir con un aparato que se llama polarímetro, ¿verdad? Entonces los azúcares normalmente van a tener actividad óptica. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Miren, ahora tenemos otra molécula. Miren qué bonito. Esta molécula son dos moléculas de glucosa unidos. Se dan cuenta que este carbono donde estaba el aldehído ahora tiene dos éteres. O sea que este carbono va a tener ya un enlace acetal.
y se está uniendo en el carbono 1 de la glucosa de arriba y con el carbono 4 de la molécula de abajo. Bueno, ¿y por qué se une así? Si se dan cuenta ustedes, es una línea. Entonces no va a tener impedimento estérico. En cambio, si ustedes agarran cualquier otro oxígeno, pues va a haber mayor impedimento estérico, porque una molécula va a topar con la otra, y por eso es de que no se realiza el enlace. Entonces fíjense, pues esta molécula es un disacárido que está formado por dos moléculas de glucosa. Se llama maltosa. Sería un disacárido. Acá tenemos otro disacárido, pero se dan cuenta que acá, ¿cuál es la diferencia entre la maltosa y la celobiosa? Se llama eso. A ver, ¿qué diferencia hay? Que aparentemente son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La posición del oxígeno. La posición del oxígeno, se dan cuenta que acá, ¿cómo está? Acá está axial. Y acá está ecuatorial. Y fíjense ustedes que a esta unión se le llama alfa y a esta unión se le llama beta. Y miren lo maravilloso, todo lo que es con las plantas está en posición beta. La celulosa, ¿verdad? Que es pues uno de los polímeros más importantes para la planta, está en posición beta. Y fíjense ustedes una cosa interesantísima. Entonces, ¿ya vieron la diferencia, jóvenes, o no? ¿Ya vieron toda la diferencia? Sí, ingeniero. Silic. Bueno, entonces fíjense pues, una diferencia que uno dijera, bueno, esa cosa no debe pasar nada. Y así somos los humanos. Nosotros los humanos hacemos las cosas demasiado simples. Y en realidad las cosas a nivel natural son complejas. Tienen interacciones entre ellas. En cambio, nosotros siempre solo miramos la superficie de lo que pasa. Bueno, conforme va desarrollándose la ciencia, se va entendiendo todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces fíjense pues, miren qué interesante. La maltosa, ¿en dónde piensan que está? A ver ustedes, ¿en dónde piensan que está la maltosa mucho? En un producto bebible. En los lácteos, ¿no? No, la maltosa no está en los lácteos. A ver, ¿en dónde que me dijeron otra vez? ¿Gaseosa? La cerveza. No, en la gaseosa no. En la cerveza, jóvenes, me extraña que ustedes agrónomos, pues.